Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Lo cumplieron los productores agrícolas del Valle de Mexicali y se suman a las entidades del país que protestaron por una soberanía alimentaria, porque el gobierno de México les escuche, en contra de la ley de aguas, por establecer una ruta de trabajo, que se tomen decisiones puntuales, por lo que se verán las próximas concesiones de aguas y por las que ya se tienen. Todo esto con un bloqueo de carretera que se registró el día de hoy. También desaparecer en Baja California, lo que significa que 8 reportes diarios se tienen por personas desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía, como en la Comisión Local de Búsqueda, como en las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pues no hay información a detalle de qué es lo que está pasando. También estaremos comentando sobre casos de seguridad que han ocurrido en Ensenada con un ataque al dueño de una famosa taquería, en Tijuana con policías que al final no entendimos de qué se trató un operativo para detener a delincuentes, y en Mexicali con asesinatos y con personas ya sentenciadas por diferentes delitos. También estaremos hablando el día de hoy sobre, pues, ridículo la manera que el sindicato y gobierno festejan el Día del Hombre. Hágame usted el favor, lo que nos faltaba. Ya iniciamos. Contento de que nos acompañe en este programa del día de hoy. Y mire, le damos el giro. Son 15 minutos los que contabilizamos, ¿verdad, Isaac? 15 minutos los que contabilizamos que dura y pues obviamente no va a ser lo que duró el programa, pero bueno, son 15 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros, iniciar semana este lunes, mucho contenido, mucha información, ya sabe, al estilo del Lindero Norte, en este momento que tenemos nosotros desde este estudio en el que transmitimos de lunes a jueves y en el que usted puede darle clic, con un solo clic le invitamos a suscribirse, a hacerle como dice ahorita en pantalla, picarle el like, al igual que la campanita para suscribirse a este Lindero Norte, este programa tanto en YouTube principalmente como en Facebook. Y mire, vámonos con el primer tema y tiene que ver con Vaya Nevada, vaya como inició el fin de semana San Pedro Mártir, este parque nacional ubicado al sur de Baja California, en una zona serrana en donde vaya que cayó tupida la nieve. Así amaneció de esta manera la zona de San Pedro Mártir con una acumulación de 40 centímetros de nieve. Así se registró en la Sierra de San Pedro Mártir la primera tormenta invernal en interacción con el Frente Frío número 16 que generó nevadas en las sierras de San Pedro Mártir y también la Sierra de Juárez. Así lo informó la Coordinación de Protección Civil de Baja California. Por ello se ordenó el cierre de la carretera de Ensenada, la zona turística, y la suspensión temporal de actividades en el área natural protegida del Parque Nacional de San Pedro Mártir, hasta en tanto continúe la condición climatológica y se realice la limpieza del camino. El Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM mantiene sus actividades en San Pedro Mártir sin mayor problema, pero vea cómo amaneció, ¿no? 40 centímetros de nieve, así fue. Nada más con ver las imágenes me da frío, ¿o no es cierto? Usted que le tocó las lluvias, igual, si bien no intensas, pero sí que se mantuvieron durante todo el fin de semana, bueno, durante todo el sábado y la madrugada del viernes en la capital del estado. También Tijuana vivió las lluvias, al igual que Ensenada, pero esas imágenes donde con tan solo verlas nos da frío, ya nos queremos tapar la cobijita del tigre, pues la verdad es que vaya complicaciones. Las principales lluvias se concentraron, le digo, en Tijuana, en Mexicali y Ensenada. Escurrimientos, encharcamientos que se vivieron en diferentes vialidades bajas. No hubo afectaciones mayores a las viviendas, nada más obviamente las fugas de agua que existen, las goteras más que fugas, las goteras de agua y todo lo que es también a las familias que viven en vulnerabilidad. En Baja California sí hay pobreza, ¿no? Y el claro ejemplo es las condiciones en las cuales se viven. Pero en San Quintín se reportaron, sí, viviendas afectadas, al menos 4 viviendas afectadas por inundación, deslaves y diversos encharcamientos.
Se recomendó a la población de San Quintín, a la población del sur del valle, del estado, tanto en las zonas de las sierras, pues bueno, ya que empezaba a nevar, ya ni se les ocurra lanzarse a la Sierra de Juárez ni a la Sierra de San Pedro Mártir, ¿no? Veíamos las imágenes con 40 centímetros de nieve que terminaron complicando toda la zona y haciendo un frío. Imagínense cuando termina de derretirse la nieve, el frío que termina por hacer. Pero así, como sacados de una película, ¿no? Sacados de una película, ya con esto se antojan las fiestas decembrinas, pero todavía nos restan bastante frío. El Frente Frío número 16 vino a ser de las suyas. Otro tema que el día de hoy vamos a analizar, comentarles sobre diferentes casos en materia de seguridad. El primero de ellos tiene que ver con un transportista, un chofer de un camión que fue detenido por transportar, detenido al pago de 1 millón de pesos y también detenido porque tiene que aventarse una década en la cárcel. Todo esto porque transportaba hidrocarburos. Y además de esto, pues el transporte ilegal de gasolina en estos tiempos de la 4T del combate al huachicol, pues siempre terminan afectando al obrero, ¿no? Aún continúa esta investigación por los 8 millones de litros que fueron localizados en un predio del senador Gerardo Novelo en el Sausal. Y también las investigaciones que conectan una red de huachicoleros en donde están involucrados tanto empresarios gabachos, empresas de Estados Unidos, empresas de nivel, también autoridades aduaneras, marinos más que militares, marinos, y en el caso de Baja California, pues sí, militares, también las autoridades administrativas de las aduanas, también quienes han estado en la que están en la política, pero que ahora están involucrados en el tema huachicol, como Ernesto Rufo, y una serie de elementos de investigación que son los verdaderos ladrones, son los verdaderos tranzas. El problema es que a quien siempre le cae la yuca, a quien siempre lo terminan por encontrar culpable, y en efecto lo era, transportado de manera ilegal huachicol, pero es al de más bajo rango. Y es esta persona que usted va a ver en pantalla, que pues, fue ya sentenciado. Un juez federal lo sentenció a una pena mínima de 12 años de prisión y el pago de multa de 1,144,000 pesos por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo. Quien ve en pantalla es Abraham Mayén, conductor de un tractocamión que fue sorprendido con un cargamento de 13,000 litros de gasolina en el autotanque de un vehículo. Fue el 12 de diciembre del 2022, ya llovió. Por policías municipales lo detuvieron a Abraham, esto en Ensenada, en el kilómetro 73 de la carretera libre de ese puerto a Tijuana, a la altura del poblado La Misión. Los agentes lo interceptaron sobre la carretera, pues al darse cuenta de las patrullas emprendió la fuga y se inició una persecución. De acuerdo a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Control especializada de Control Regional en Baja California, de la FGR, después de permanecer casi 3 años en prisión, el juez dictó su sentencia a Mayén Hernández, quien será trasladado al penal de Longo en Tecate para permanecer ahí hasta cumplir su sentencia y que pague la multa. 12 años de prisión y el pago de 1,154,000 pesos por manejar un vehículo con huachicol. Y los verdaderos malandros y los que realmente atraen este negociazo millonario de huachicol, él con una módica cantidad le pagaban para transportarlo. Hay algunos que ni siquiera saben qué transportan, otros que sí saben y les va bien entre comillas, porque no les va tan bien como quienes realmente operan esta red. Y ni modo, le toca al más bajo del escalafón siempre. Por eso tenga mucho cuidado. Y en temas también sobre seguridad, ahora sobre la violencia, porque trataron de ultimarlo a balazos, realmente recibió un ataque que hasta el momento no tenemos información de que haya fallecido, pero sí que se encuentra delicado de salud. El propietario de los famosos tacos psicodélicos, estos tacos que usted, si nos está viendo en otro municipio que no sea Ensenada, pues quizá no lo identifica o qué tan icónicos son estos tacos que están ubicados. Yo he probado los que están ahí en la calle Reforma, a un lado del Vancomer.
que son, le digo, riquísimos y no tienen ciencia, ¿eh? O sea, al final es un taco inventado en Ensenada que tiene, le ponen como chicharrón, le ponen carne, frijol y una salsa muy rica. Bueno, esos tacos, desde que tengo uso de razón que voy a Ensenada, son, le digo, icónicos y muy ricos ahí en la avenida Reforma. Pero quien fue atacado a balazos fue su propietario, pero en un domicilio. Al parecer es el domicilio del propietario, Juan Carlos, de 46 años de edad, quien fue, le digo, atacado afuera en su domicilio, ubicado en la colonia Morelos, en la calle Esmeralda, entre la calle Mecánicos, tengo entendido, pero bueno, en la calle Esmeralda, ahí Juan Carlos, de 46 años de edad, fue atacado de acuerdo a lo que da el reporte policíaco, que pudimos observarlo, fue atacado por un grupo armado, o al menos 2 hombres armados, que viajaban a bordo de un carro Toyota, Toyota Corolla café, ya viejito el carro. Cuando fue durante la mañana del domingo, alrededor de las 8 de la mañana, que se dio el reporte de este ataque a balazos y que acudió la policía municipal y la policía estatal en la colonia Morelos. Este dueño de esta taquería, que le digo, famosísima ahí en la Reforma, afuerita del Vancomer, quienes residen en la colonia Morelos señalaron que pues, vieron este vehículo salir una vez que atentaron o atacaron contra el Juan Carlos, de 46 años de edad. Todavía no se sabe, todavía no se detiene a nadie, no se identifican a los agresores, pero lo que sí se dijo y que forma parte de la investigación es que Juan Carlos, propietario de los tacos psicodélicos, ya contaba con amenazas. Sí, ya contaba con amenazas. Lo que se estaría investigando sería pues el cobro de piso, como parte fundamental de las investigaciones que se deben de hacer con estos casos. Ya estará reportando la Fiscalía General del Estado si se trata de, en efecto, un cobro de piso, que pues lo que querían, pues sí, asesinarlo, porque no lo veo de otra manera. No es como que le vamos a dar un susto y no le vamos a disparar en el abdomen. Pues no, intentaron matarlo. Hasta el momento no se reporta su fallecimiento o que tengamos información en este momento de esa manera. Y por otro lado, déjeme comentar sobre también otro caso donde fue detenido y fue ubicado un carro que participó en la desaparición forzada de una persona. Esto en Mexicali. No, esto en la ciudad de Mexicali. Bueno, no, antes de eso, perdón, Isaac. Vámonos con el caso de la Policía Municipal de Tijuana. Porque, miren, generó mucho debate, generó mucho cuestionamiento. Ya hablamos de Tijuana, hablamos del caso de Ensenada y ahora vámonos a Tijuana en materia de seguridad. La nota que más sonó, porque ocurren asesinatos todos los días en Tijuana, ocurren todo tipo de delitos en Tijuana. La verdad es la ciudad el top 3 de las más violentas del país. Solamente Guanajuato nos gana. Pero imagínense, entre Guanajuato, Chihuahua y Baja California por Tijuana, pues nos estamos peleando el nada honroso lugar del estado más violento del país, ¿no? Las particularidades de Baja California tiene a Tijuana como este punto de guerra entre las células delictivas del cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, y todos estos grupos que operan dentro de estructuras del narco. Pero en el caso que nos ocupa el día de hoy y que ocurrió este fin de semana, generó ahí mucho ruido, porque va a ver usted un video que se obtiene por las cámaras de vigilancia del lugar, no sé, el C5. Este policía que pues realizaba sus actividades normales y cuando observa que 2 hombres inmediatamente se suben a la motocicleta, él se iba bajando a hacer un operativo en el lugar y se topa con 2 asaltantes. Todo esto ocurre en la ciudad de Tijuana, en la colonia Santa Julia. No es mi barrio en la Ciudad de México, no, esto es en la ciudad de Tijuana. Ahí, en Pedral de Santa Julia, fue ubicado por este policía. Cuando iba llegando al lugar, lo que se identifica es que fue reportado cuando usted observa
pues, a ver si podemos repetir el video, Isaac. Porque ya al final, ahí cuando va bajándose del carro, porque le habían reportado que se encontraba un hecho delictivo, la reacción del policía, de acuerdo a lo que se observa y lo que testigos presenciales señalaron, es como si hubiera actuado con miedo, no supo qué hacer, no supo cómo actuar el protocolo, más que gritarles, más que no supo qué hacer. Hoy, de acuerdo a desde ayer, de acuerdo a información del propio Ayuntamiento de Tijuana, pues decían que la policía municipal pues no quiso sacar su arma de fuego, ni tanto para amenazar ni como para disparar. Evitó así, de acuerdo a lo que dice la autoridad, usted dígame, usted tiene la última palabra, pues solamente medio corrió, medio trotó y acudió para detener a una persona responsable de un asalto a un comercio en la misma área. En esta intervención, que después se hizo un operativo para detenerlo, y pues bueno, el oficial sí vio plenamente el rostro de los asaltantes. Se recuperaron los artículos robados y dinero en efectivo. Bueno, menos mal que se recuperó todo lo que se robó. Pero la verdad es que sí es muy cuestionable la forma en que actuó el policía. Por un lado, pues sí, tendrá razón, no quiso enfrentarlos a balazos, suponiendo que las personas pues estaban armadas después de perpetrar este asalto con violencia en un comercio de la zona, una zona con alta incidencia delictiva, como lo es Pedregal de Santa Julia, ya rumbo a lo que es el área hacia Rosarito, ¿no? En la zona sur de Tijuana. Usted dígame, ¿qué piensa? Por un lado, la autoridad justifica que, bueno, no se quiso enfrentar a balazos tipo AMLO contra el ratón, ¿no? En el Culiacanazo, ¿no? Que quiso evitar muertes. Por otro lado, el protocolo no, usted a lo mejor que es policía, díganos qué piensa, o si algunos policías que nos estén viendo, obviamente en el anonimato mismo de los mensajes, ¿actuaron mal, no actuaron mal? ¿Fue lo correcto de acuerdo al operativo policiaco? Como ciudadano, como periodista, lo que hemos visto, pues sí, como que los dejó ir, como que no supo qué actuar, como que no supo qué hacer, le ganó el tema de la adrenalina cuando ellos no tendría que ganarle a cualquier ciudadano, quizás, o sea, pues sí nos gana. Pero ellos con la preparación, digo, al final, pues sí, se detuvo al asaltante, se recuperaron los artículos robados y también el dinero en efectivo. Pero está ahí muy raro como acto de ese policía municipal. Y mire, ahora sí, vámonos con el tema de Mexicali, porque la policía municipal minimizó la localización de un vehículo, pero de una persona que participaron en la desaparición forzada. Le voy a explicar por qué. De acuerdo a la información oficial de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, este hombre que ahorita va a ver usted en pantalla fue detenido por agentes municipales cuando circulaba en un vehículo en la capital del estado. Esto, quien ve en pantalla es Víctor Manuel, de 45 años de edad. Como le digo, había sido boletinado por agentes municipales y por la Fiscalía General del Estado un vehículo Chevrolet Beat en el cual viajaba Víctor Manuel, de 45 años de edad. Él lo conducía. ¿Y por qué había sido boletinado? Porque estaba relacionado y estaba siendo investigado en un caso de desaparición forzada entre particulares cometido en Mexicali. Cuando pues dan este boletín, la fiscalía, la autoridad encargada de la Procuración de Justicia y la investigación de los delitos, se dan cuenta que este vehículo fue utilizado en la desaparición forzada, le digo, entre personas. Pero que cuando la policía lo observa, pues transitaba por la carretera a San Luis, Río Colorado, de Mexicali a San Luis, Río Colorado, a la altura del fraccionamiento Valle del Pedregal, una zona, estamos hablando que Pedregal de Santa Julia en Tijuana es una zona de alta incidencia delictiva. Acá hablamos Valle del Pedregal en Mexicali, también zona de alta incidencia delictiva. En ese caso, lo que comentamos es que pues iba tripulado por Víctor Manuel. En ese operativo, los agentes municipales interceptaron a Víctor Manuel al darse cuenta que conducía este Chevrolet Beat que está relacionado con la desaparición forzada de personas. Por lo tanto, la tarde del jueves de la semana pasada fue detenido este hombre y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y esto motivó a que dijéramos, a ver, sí realmente está relacionado con casos de desaparición forzada, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía en sus carpetas de investigación, sí.
Y no sería un solo caso, sino serían varios. La investigación, o de acuerdo al boletín que se manejó ahí medio raro de la Policía Municipal, fue que ya está puesto a disposición de la Fiscalía y que también el vehículo para tener la relación entre el conductor y las personas que fueron privadas de su libertad de manera ilegal. Pero hasta el momento no se ha dado mayor información al respecto. Por eso le digo, minimizaron algo tan importante como esto. Y hablando de desaparición forzada, una nota que escribió Antonio Eras en linderonorte.com y que ya usted la puede leer desde el fin de semana y que con eso creo que abrimos el programa del domingo, si no el sábado, perdón, el día domingo el portal, sí nos da un margen de entender lo que las mismas encuestas del gobierno, la misma información, la estadística de INEGI, de estas estadísticas en materia de seguridad pública en el apartado de desaparición forzada, nos da a conocer sobre los reportes que se presentan, las denuncias que se investigan y la efectividad de la Fiscalía General del Estado. Por eso es que titulamos Desaparecer en Baja California. Y hablamos de que de acuerdo a lo que establece este Censo Nacional de Seguridad Pública en su apartado de desapariciones, nos habla de que en Baja California, haciendo un promedio del número total que se tienen hasta el momento de desapariciones en la entidad, se reportan 8 personas desaparecidas diariamente. Y hablamos de todo este abanico que se muestra, pero son desapariciones al fin del día. Según lo que establece estos datos que son oficiales, 426 víctimas no se saben su paradero en este año, tan solo en Baja California. Entre las 3.150 denuncias y los 2.724 que localizó la Fiscalía, sin especificar si los localizó vivos o muertos. Un caso, el de Estrella, de 15 años de edad, que salió de su domicilio en Punta Colonet, municipio de San Quintín, para tomar un transporte que la llevaría a ver a su madre en la comunidad Díaz Ordaz. La adolescente desapareció en la mañana del 22 de noviembre, ¿sí? Del sábado. Así lo reportó su padre y familiares. La Fiscalía no ha dado a conocer mayor información sobre el caso. Pero en Baja California se registran cada 3 horas la desaparición de una persona. Cada 3 horas, una familia va a la Fiscalía General del Estado para reportar una desaparición forzada. Y esos datos son reveladores, le digo. En 2024 se reportaron 3.150 personas desaparecidas en esta entidad del noroeste mexicano, que representa un porcentaje de 8 víctimas al día reportadas. Un tercio de estas víctimas, estamos hablando que 1 de cada 3 son mujeres. 1.105 casos son mujeres de las 3.150 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Todos estos datos obran en el Censo Nacional de Seguridad Pública de INEGI, para que no diga, porque le hemos presentado aquí información de causa, de Elementa de Derechos Humanos, esta organización que es internacional y que son personas científicas que manejan el tema de la estadística de manera imparcial, no partidizada, no queriéndole hacer daño a nadie, no, muestran la realidad y que nos hablan de que son ya cerca de 15,000 carpetas de investigación de personas desaparecidas en Baja California en los últimos 15 años. Bueno, más de 15 años. Y que además de esto nos habla de que tampoco es que hay una efectividad que nos diga, bueno, sí se desaparecen en Baja California, pero son localizados e identificados. Ya no hablemos rápidamente, sino históricamente. Esos datos que ha cuestionado la propia Fiscalía, que ha dicho que no, a pesar de que son datos que se obtienen vía transparencia por la misma organización no gubernamental, ese es el caso de Elementa. Pero esos datos que le estoy diciendo son de INEGI, en donde hablamos que a principios de 2025 la Fiscalía Estatal de María Elena Andrade Ramírez decidió reservar por 5 años la información sobre las víctimas de desaparición forzada y por particulares al argumentar que afectaría sus investigaciones y el proceso. Eso lo dijo, lo reconoció la misma María Elena Andrade, aunque ante el Congreso del Estado en comparecencia
dijo que sí, en efecto, afectaban la investigación, pero que había datos que sí se podían revelar. ¿Qué es lo que nos dijo Alfredo Álvarez, secretario general de gobierno? Dijo, no, todos los datos se deben de dar a conocer. Porque incluso cuando se trate de hombres o mujeres que tienen obviamente un proceso judicial abierto como víctimas de desaparición, pues sí se puede dar su nombre porque se están buscando, se están localizando. Incluso hasta el rostro, incluso todo el apellido, todo porque las estamos buscando a estas personas. Entonces no hay por qué proteger. ¿Qué van a proteger? ¿Qué quieren esconder la fiscalía? Eso es de los cuestionamientos más recurrentes y que no han sabido contestar. Por eso es que se cuestiona que la reserva de 5 años. El secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, insisto, cuando lo hemos cuestionado sobre el tema, dice, no, se tienen que dar a conocer, siempre y cuando no afecte la investigación. Pero ¿qué investigación va a afectar? ¿La de ellas como víctimas? ¿La de la relación con quién? ¿Con un gran capo del narco? ¿Por qué va a afectar eso? ¿O la relación con quién? ¿Con su esposo? ¿Con su amigo? ¿Con su familia? ¿Qué tipo va a afectar? O sea, ¿de qué tipo afecta? Eso es lo que no nos han dado a conocer. E incluso, pues sí, se les piden que nos den nombres, pero si no dan nombres y dan los puros números, con eso se podrían hacer este tipo de análisis. Por eso es fundamental lo que, pues bueno, fue hallado en este Censo Nacional de Seguridad Pública, porque de acuerdo a la información, la mayoría de los reportes de desaparición son personas, dijo la fiscal, que salen de sus casas sin avisar. Así lo dijo María Elena. María Elena Andrade dijo ante el Congreso eso. La abogada, la subprocuradora de justicia, comentó justamente que pues los 18,000 personas en Baja California entre 2018 y 2025 dijo que se había localizado el 68%. No nos aclaró si los encontraron vivos, si los encontraron muertos, si hablamos de los restos óseos localizados, si cómo los encontraron. Porque nos hablan de que una constante es de alguien que se va a echar parranda o se va con un amigo o se va o sale a caminar o se va de vacaciones o se escapa o no sé, o quiere vivir feliz sin que nadie lo molesten y no avisa y su familia le reporta como desaparecido. ¿Nos están diciendo que eso es lo que realmente impera en Baja California? Los colectivos traen otros datos. Bueno, estos colectivos de búsqueda, recordará usted que aquí los hablamos, aquí los entrevistamos, criticaron esas declaraciones de María Elena Andrade. Pero este análisis de datos abiertos de INEGI, del Censo Nacional de Seguridad Pública, desveló que Baja California ocupa el tercer lugar nacional con reportes de personas desaparecidas y no localizadas, seguidas de Tamaulipas y Nuevo León. Es decir, Tamaulipas y Nuevo León y después Baja California son las entidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas. Insisto, hablamos que en el caso del 2024 fueron 3,150 personas desaparecidas reportadas en nuestra entidad. Un solo año. De las cuales 1,105 fueron mujeres. Además, 970 son menores de edad. En este censo nos habla que en el 2024 se localizaron de esas 3,150, se localizaron a 2,724. Repetimos, no nos dice si las localizaron vivas o muertas. Pero además, pues sí estamos hablando que sigue habiendo 426 familias que buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus tías, sus tíos, sus hermanos, sus abuelos, sus primos. Están en búsqueda de sus familiares. 426 personas, de acuerdo a los datos que arroja la propia fiscalía ante INEGI. 426 tan solo en 2024. Le digo, son las que se reportan y son las que además reporta la propia fiscalía a la autoridad, a este organismo de investigación científico sobre estadística de las realidades que tiene nuestro país, como es INEGI, este Censo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué pasa? Que no hay una fiscalía que nos diga claramente, puntualmente cómo van. No hablamos de que
punto por punto cada carpeta de investigación. Esa sí la tienen que hacer para los familiares, a los deudos, a las víctimas. Y hablo deudos porque estamos hablando también de personas que son encontradas, pero ya sus restos óseos, sus cadáveres, sus osamentas, así fueron localizadas, enterradas, semienterradas, abandonadas, en canales. Bueno, a ellas son las que les tiene que explicar con lujo de detalle. A nosotros, a la población en general, tienen que decirnos cómo van estas investigaciones, de qué se trata, cuántos números, la estadística real, el diagnóstico exacto o el más acercado. No nos quieran inventar realidades. Ese es uno de los puntos que para nosotros siempre estamos con el dedo en la llaga. No nos quieran inventar realidades. Porque aquí sí es muy claro. Y es el reclamo popular, ¿sí? De la población, de resultados, de rendición de cuentas. Pero el reclamo de los familiares de las víctimas, de encontrar a sus familiares o que nos digan quiénes fueron, dónde están. Esto es fundamental, le digo, porque esto nos puede llevar a tener una mejor sociedad y es un delito que no ha sabido llevar el propio gobierno estatal, no han sabido llevar los gobiernos municipales, no han sabido entenderlos la propia fiscalía, ¿no? Pasamos de la negación, la negativa de que existían estos reportes de desaparecidos y cómo bloqueaban a la gente para que no denunciara en tiempos de Osuna Millán y de Kiko principalmente, allá el descaro total de Jaime Bonilla de recibir o no a las víctimas, de que sí se presente su denuncia pero ya no te investigo, y ahora con el gobierno con la gestión de Mariana Andrade, pues que no nos dan el diagnóstico, un diagnóstico y los datos duros que nunca hemos tenido. Y si no fuera, le digo, por este tipo de estadísticas que son a datos abiertos del propio gobierno que los tiene que proporcionar INEGI, o como lo que hacen investigaciones de organizaciones de la sociedad civil como Elementa y el trabajo periodístico, pues esto estaría aniquilado. Y mire, cambiando de tema, ahora sí, la protesta de agricultores del Valle de Mexicali se suman a esta manifestación a nivel nacional de lo que viene ocurriendo desde hace ya un par de meses, cuando hemos visto movilizaciones en todo el país, pero concentrado en estados del Bajío y en estados del norte, porque vaya que le están sufriendo igual o peor que Baja California, en Morelos, en Guanajuato, en Aguascalientes, en donde también está, en Jalisco, Jalisco, vaya que le está sufriendo, en Guerrero, por los precios del maíz, por la falta de apoyo al campo, que no es nuevo, sino se ha venido registrando desde los últimos 2 sexenios, pero que ahora pues también se involucra un tema que vaya que cayó perfecto para estas protestas, y es el agua. El agua convertida en un negocio, que por una parte hemos criticado a algunos productores agrícolas, que más que productores son como rentatierras, que han terminado por pues hacer un negociazo ligados a los poderes gubernamentales, al gobierno federal principalmente en otros sexenios. Pero hoy por hoy, pues lo que exigen es totalmente genuino. Lo que están exigiendo los productores agrícolas en el Valle de Mexicali es porque se van a ver afectados ellas y ellos. Es de verdad lo que vimos el día de hoy, un resultado de que no han podido el gobierno de México con representantes, no hablo con el director de la cuenca de Conagua, no. Hablo de verdaderos representantes, no hablo de representantes populares, porque ellos se han hecho su trabajo. En el caso de Laura Ruiz, en el caso de Armando Samaniego, ellos se han hecho su chamba de acercarse con los productores agrícolas, de hacer estas mesas de trabajo que en el Congreso se van a ver pues reflejadas en una iniciativa que ya fue propuesta, enviada para el análisis de todas y todos, que es la ley de aguas. Pero no hemos visto senadores, senadoras hablar del tema, meterse al fondo. No por un tema político electorero, no, meterse al fondo. Es bueno, es malo. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué pasa? Que estos dos, la soberanía alimentaria, donde no quieren que el precio del trigo lo fijen en Chicago, que el precio y que las grandes productoras harineras y de maíz tipo Maseca sean las gandallas y las que verdaderamente se vean beneficiadas. Necesitamos ver
al campo como, sí, este sector primario, económico también muy fuerte, también como este ente político que anteriormente te ponía candidatos, te ponía regidores, diputados, pero hoy por hoy que se ha convertido en un escenario de una grilla que no les está dejando nada bueno. Y son cotos de poder que van obteniendo a través de comités y distritos de riego. Hay mucho poder político, económico principalmente, y la identidad de cada zona. ¿Hacia dónde quiero llegar con esto? Que hay mucho conflicto y para ello era importante que se pusieran de acuerdo los diferentes grupos que hay, porque ideológicamente no son iguales, pero diferentes grupos que hay en el campo mexicano. Y es así como han agarrado el toro por los cuernos. Porque vaya que esta reforma de ley de aguas va a traer modificaciones que quizá les puedan impactar. Y le digo quizá porque todavía no está concluida, todavía no se trabaja para finalizar el dictamen. De acuerdo a lo que nos dicen, es que se está, se está modificando o se está elaborando de una manera en la cual no resulten afectados los productores agrícolas. Pero esto, con la toma de carreteras, con las manifestaciones y protestas que se han estado gestando en las diferentes entidades del país, vaya complicación que se le tiene. Hoy entrevistamos a Horacio Gómez, quien es el líder de los productores de trigo en el Valle Mexicali. Esto fue lo que nos dijo. Ahí estuvimos en la protesta, alrededor de las 11 de la mañana bloquearon la carretera San Luis a Mexicali, a la altura de esta caseta que revisa, pasando el ejido Hermosillo, que revisa todo el tema de los productos de origen animal y toda la mercancía que llevas. Bueno, pasando antes de esa caseta de Mexicali a San Luis, ahí protestaron desde las 11 de la mañana. Generaron, sí, un caos, pero ellos ya habían anunciado que iban a protestar. Y estaban convencidos y metidos en la protesta, Tuve la oportunidad de saludar a algunos de ellos, platicar con algunos de ellos y están muy bien definidos qué es lo que quieren y hacia dónde van. Tenemos ahí la gráfica de qué es lo que quieren. Bueno, primero vamos a escuchar a Horacio Gómez, quien es el líder de los trigueros, y que así nos comentó que de esto se trataba la protesta de hoy. ¿Y cuáles son los resultados de la protesta? Sí, mira, como bien lo comentas tú, nosotros estamos cumpliendo con lo que nosotros les habíamos avisado al gobierno federal. Le dijimos que nosotros necesitamos un atendimiento, pero con formalidad y con responsabilidad por parte de los funcionarios. Si bien nos han atendido legisladores, diputados, en este caso federales, que muchos han participado, algunos de aquí del estado de Baja California, allá en Ciudad de México, donde hemos tenido las reuniones, pero realmente no han tenido la facultad de hacer un cambio, una modificación a las demandas que estamos exigiendo, ¿no? Si bien que es lo que nosotros estamos pidiendo, que tener una mesa de diálogo donde se sienten las personas que realmente tienen la facultad para poder modificar algunos de los cambios que estamos solicitando. Y esas personas tienen que ser solamente ya la presidenta de la República, el secretario de Agricultura Nacional, la secretaria de Gobernación, el secretario de Economía y el secretario de Hacienda. Son las únicas personas que ya pueden hacer una modificación a estas peticiones. De ahí en fuera, nomás estamos perdiendo el tiempo. Hemos ido en varias ocasiones a Ciudad de México, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, al cual nosotros pertenecemos como productores. ¿Por qué? Porque hemos ido, les hemos planteado las propuestas, les hemos llevado soluciones incluso, y no han querido modificar nada. Nos han dicho que ellos sienten la necesidad, que tienen preocupación por lo que se está haciendo, pero al momento de nosotros redactar una minuta donde les pedimos que nos la firmen, que es en acuerdo, que ellos también están responsabilizados a que las modificaciones sean en base a que no se vaya a afectar a los productores, en este caso tanto usuarios como productores, sea cuestión del agua, sea cuestión de la agricultura, la preocupación que tenemos de las comercializaciones, y los productores, los legisladores, en este caso diputados, no quieren firmar las minutas. Entonces ahí demuestran que no hay voluntad, que no hay compromiso. Por eso es que nosotros decimos, necesitamos a las personas que te mencioné, que ellos sí puedan tener esa facultad de atendernos. La principal petición es el tema de la cesión de los derechos, que les permitan eso. ¿Qué otra más? Sí, mira, tenemos 5 puntos donde ahorita te voy a mostrar ahí un documento. De esos 5 puntos, consígueme la otra, ¿dónde está?
esos 5 puntos donde dice ahí, ¿qué solicitan los agricultores? Si bien los agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo, y en este caso aquí en el estado de Baja California, el Sistema Producto Trigo del estado, estamos solicitando que el Estado mexicano reconozca la agricultura nacional como principal punto. ¿Qué es que reconozca? Que realmente haya rentabilidad en lo que estamos produciendo, que tengamos oportunidad de ser un país con un desarrollo integral y crecimiento, que realmente los productores que estemos cultivando en su momento cualquier tipo de cultivo, independientemente del que sea, que estemos por encima de los costos de producción, porque los costos de producción están por encima de lo que nosotros liquidamos al final de nuestras cosechas, entonces no es justo. Segundo punto, que la revisión del TECMEC de los granos quede fuera del tratado. Por eso decimos que nosotros en la cuestión del Tratado de Libre Comercio necesitamos que nuestros granos o nuestros precios que se cotizan en la bolsa de Chicago, que no deben de estarse cotizando en esa bolsa, en la cual no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos aquí en el país de México. Si bien no podemos tener igualdad, porque estamos compitiendo contra Estados Unidos y contra Canadá, que son países que ya tienen, ellos están más capacitados en la forma de estructuralmente, económicamente. Entonces, ¿cómo podemos competir? Es una competencia desleal que no tiene fundamento de que a nosotros nos sigan marginando de esa manera, cuando nosotros el costo de producción anda para producir una hectárea de trigo, anda por arriba de los 35,000 pesos por una hectárea de trigo. Y hay veces que nosotros sacamos de producción por una hectárea 6 toneladas, a veces ni a las 6 llegamos y nos pagan 4,600, no llegamos ni a 30,000 pesos, quedamos por debajo del costo de producción. La protesta se mantiene, la protesta continuará, la protesta como tal, ya lo escuchó, hasta que pues se tenga conocimiento por parte de la autoridad que van a hacer las mesas de trabajo con Secretaría de Hacienda, con la propia presidenta del país, que ya sería, yo creo que ya sería el punto último, ¿no? El máximo, porque a ver, si bien es cierto, tienen razón los productores agrícolas, ¿eh? La protesta es hasta que nos firmen algo, que se comprometan a lo que... Por eso entrevistábamos la semana pasada al diputado Armando Samaniego, diputado federal, que además es quien es el coordinador de los trabajos de la ley de aguas a nivel local y secretario de la Comisión de Agua en la Cámara de Diputados federal. El hombre más cercano a Ramírez Cuellar, y que además de esto es quien ha trabajado el tema técnico sobre esto. Podrá caerle bien o mal, pero es quien tiene ese trabajo en las mesas, y es quien realmente está dando la cara y está entrando en el debate, y quien estuvo ahí en el distrito de Riego 14, donde recibió todo tipo de cuestionamientos, abucheos, señalamientos, acusaciones, pero ha mantenido, junto con la diputada Laura Ruiz, que también es quien ha asumido este papel como legisladora federal en un tema tan importante, y donde no... Pues más que el apapacho, que es lo que buscan muchos legisladores, senadoras, senadores, diputados federales, tipo Andrea Chávez, ¿no? Que ya saben que buscan más el apapacho, están en esos escenarios donde se pueden lucir. Acá lo que buscamos es este debate. Buscamos que realmente tengan no es aguantar vara, tampoco. No se trata de ponerte y nada más quedarte ahí sentado y tírenme todo lo que sea. No. Necesita entrar en el debate, a la discusión, pero además entrar a la solución. Eso es hacer política. La política no es nada más estarte sentado y levantar el brazo para votar, o sonreír en las fotos, o entregar una cobija, o tupirle al enemigo, y hablo del enemigo, ojalá fuera Estados Unidos, pero no, el enemigo que es el partido político rival. Entonces, eso no es hacer política, eso es hacer grilla. La política como tal, en un entendido de tener mejoras en favor de la sociedad, de la ciudadanía, es justamente lograr los consensos, sí, pero poner por encima de cualquier cosa el bienestar ciudadano, y a través de un plan, a través de una estrategia, a través de una política pública, no a través de un tema solamente ideológico. Lo ideológico lo vas a recargar, más que recargar, lo vas a impactar, o sea, va a quedar impactado más bien en tu política pública. Ahí se va a ver. Eso es lo que necesitamos.
¿Qué es lo que dice una contraparte? Dice los diputados de Morena, bueno, Samaniego y Laura Ruiz. Se van a tomar en consideración todas las peticiones del sector agropecuario, incluida el tema de la cesión de los derechos de agua a tus hijos o a tus familiares. ¿Qué es lo que dicen los agricultores? Que hasta que lo firmen, entre eso, ahí tenemos los 5 puntos, ¿no? Hay que lo firmen y además quieren que les garanticen justamente lo que estamos viendo en pantalla. Y eso es para nosotros fundamental, el que se logren estos acuerdos a partir de un trabajo legislativo que pues ya lo que vemos es que más que reuniones tienen que trazar. Lo que nos dijeron los propios agricultores, como el diputado federal Samaniego, es que ya tuvieron reuniones en la Ciudad de México. Pero la exigencia ahí está, que el Estado mexicano reconozca la agricultura nacional, que en la revisión del TEMEC los granos queden fuera del tratado, que es un tema que trae el gobierno de México. El establecimiento de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero, que es donde pues ha fallado históricamente y donde antes en tiempos del PRI en los 70 pues vaya que había este tipo de apoyos, pero muchos terminaron en corrupción. También se tiene que reconocer eso, y hay familias que se beneficiaron y esas familias no creo que están protestando el día de hoy. En la publicación de precios de garantía para toda producción de alimentos, que se participe en la revisión y formulación de la ley de aguas nacionales, el Frente Nacional del Campo, que el Estado mexicano reconoce, bueno, eso es, le digo, son las 5 que se tienen ahí, y dentro del presidente del Consejo Estatal de Productores del Trigo en Baja California, Horacio Gómez, nos lo externaba. No nos vamos a mover, decía. No, o sea, bueno, más bien, vamos a continuar con el dedo en el renglón de que se nos haga caso y que formen parte de estas negociaciones. Que además de eso, tengamos de manera directa una reunión, o sea, representantes, no estoy hablando que todos los que se manifestaron ahí, representantes, una mesa de trabajo, secretario de Hacienda, secretario de Agricultura Federal, y en la cual pueda estar la presidenta del país. No estaría mal. Se deben de ajustar temas, porque sí, la semana pasada estuvieron los representantes del Frente Nacional del Campo, estuvieron en la Ciudad de México, estuvieron en un foro, más de 10 horas estuvieron en este diálogo. Lo reconoce el propio Horacio. Dice, el esfuerzo de los diputados federales sí ha sido importante, pero pues ya con ellos no podemos trabajar, ni con la gobernadora del estado. Esto le corresponde a Claudia Sheinbaum. Con ella nos tenemos que sentar, con ella tenemos que arreglar. No nos fiamos ya en los políticos que nos prometen y que al rato tumban todo esto cuando pues se firman dictámenes y saben que el poderío de Morena y sus aliados es suficiente como para poder pasar cualquier ley hoy que cuentan con esta mayoría calificada. Y sí, todos los partidos y todos los gobiernos quieren tener una mayoría calificada. Eso es la búsqueda del poder, la lucha por el poder, tener mayorías calificadas para que tu proyecto de nación pueda pasar sin negociaciones por debajo de la mesa. O sea, que es absurdo que el PAN nos diga hoy, no, es que existe una sobrerepresentatividad y es que por eso es malo no tener contrapesos. No, los contrapesos se dan en los órganos autónomos, los contrapesos se dan en el periodismo, los contrapesos se dan entre los mismos sectores políticos, pero yo no les creo nada al Partido de Acción Nacional, al PRI, cuando nos dicen en un micrófono que van a hacer contrapeso y por otro lado negocian con el gobierno en turno, llámese Marina del Pilar, llámese Jaime Bonilla Valdés, puestos, o alcaldesa Norma Bustamante, llámese puestos en las áreas de gobierno con tal de favorecerte con estrategias de voto hacia los proyectos de nación o de estado que quieren. Entonces no les creo nada cuando uno lo ve en el Congreso, cuando uno lo ve en el Instituto Estatal Electoral. O sea, a nosotros no nos van a chamaquear, porque sí podrán decir que están en favor del campo mexicano, cuando destrozaron al campo mexicano muchas de sus políticas públicas, cuando establecían una ley de aguas, recordará usted que se tuvo que echar atrás por estos mecanismos de protesta, de manifestación por allá de 2017, donde sí se daba una línea para la privatización del agua. Entonces hay que ser congruentes. Y hoy por hoy a Morena le hace falta explicar el tema. Verdaderamente tener esta cercanía con el campo. Eso es lo que le hace falta a Morena.
y también saber explicar. Porque existe una infodemia y una narrativa que pareciera que es un pleito de narrativas. A ver cuál pesa más que la otra. Y no cuál es la realidad. O sea, importa qué tanto grito y qué tan lejos grito, o sea, me escucha, o qué tan lejos llega el eco de mi grito. Grito, porque ni siquiera debate. Que realmente explicar con veracidad qué es lo que se va a aprobar, qué es lo que se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Bien por los agricultores en la protesta, siempre como mecanismo de protesta lo vamos a defender. Bien por los agricultores que están manifestando. Y ojo, se tiene que hablar de los poderes fácticos. Se tiene que hablar de Maseca. Se tiene que hablar de las harineras que son las beneficiadas. Son 3 empresas a nivel nacional que son las grandes beneficiadas en harina y maíz, que son las que verdaderamente se sientan a negociar con Claudia Sheinbaum Pardo, que son las que se sientan a negociar con Marina del Pilar, que son las que verdaderamente siempre salen ganonas. Son los terciarios, son estos grupos intermediarios, son los grupos intermediarios que terminan haciendo de las suyas. Y eso también se tiene que hablar. También ellos tienen que formar parte de este cambio que se está haciendo para tener una verdadera soberanía alimentaria. Porque, bien lo decía hoy Horacio Gómez, tenemos una gran cantidad para abastecer a la nación y para exportar. ¿Por qué de repente nos topamos, una cantidad de hectáreas, por qué de repente nos topamos que estamos sumergidos en un mercado nacional que se ahoga? En eso también tenemos que entrar a este tipo de debates. Tenemos que socializarlos como tal. Por eso le digo, son estas llamadas de reacción que nos hace el sector agropecuario, de entrar al debate público sobre la soberanía alimentaria, esa que en el Tratado de Libre Comercio con Salinas tanto se defendía desde la izquierda y que vapuleaban con la derecha y quienes nos gobernaban en ese momento. Se les dijo que al final del día iba a salir afectado el productor primario, iba a salir beneficiado el intermediario, estas empresas. Y así está pasando hoy en día. Eso es lo que se busca revertir. Pero bueno, gracias. Bueno, tenemos ahí lo del ¿cómo se llama? Del operativo Mueble Viejo, Porque ya para cerrar, comentarles del operativo Mueble Viejo que el día de hoy inició. Perdón, también. Discúlpeme, yo ya me estaba extendiendo. Eso está bien. Vergüenza les tiene que dar a los maestros, a los burócratas, ¿a quién más? ¿Y ya? A los trabajadores de gobierno que el día de hoy descansaron. ¿Y sabe por qué descansaron? Por el Día del Hombre. Hágame usted el favor. Por el Día del Hombre. Esto es de verdad totalmente irracional. No se puede entender de otra manera más que flojonazos. ¿Sí? Flojonazos. Porque el Día de la Mujer tiene una razón de ser y es la protesta, es la manifestación desde las textileras de Nueva York, desde los movimientos en Rusia, desde los movimientos en Latinoamérica, desde las situaciones que buscaban el derecho al voto en México, una serie de movimientos que se hicieron porque había y hay todavía desigualdad laboral en materia de salarios, prestaciones, en beneficios. Todo eso motivó para tener desde los 70s un Día Internacional de la Mujer, que como lo hemos visto, el Día Internacional de la Mujer no se celebra el 8 de marzo para dar rosas, abrazos, chocolatitos, para que el empleador felicite ahí a la secretaria y apapache a las mujeres. Ya entendimos esta parte que no, y ha sido a través de los movimientos sociales. Son días de lucha, son días de protesta, como originalmente era el Día del Trabajo. Días de lucha, de protesta. Bueno, en el caso del hombre, nació para que nos reconozcamos a nosotros los hombres los beneficios que hemos tenido por ser hombres. Y ahora, en temas de igualdad, imagínense que como hombres pedimos temas de igualdad. Curiosamente no pedimos una licencia de paternidad, que eso estaría genial. Que no solamente nos den 2 días, sino que nos den más días para poder estar en
en este trabajo coordinado que significa tener a un hijo o una hija, ¿no? Con las madres de familia. No estoy diciendo que nosotros vayamos a amamantar o que vayamos a cubrir el trabajo que hacen o la atención que hacen las mamás con las hijas e hijos. No. Pero una licencia de paternidad para estar ahí presentes. ¿Por qué no peleamos por eso? Porque es más cómodo pelear por un día de noviembre, el día que caiga. Porque el Día Internacional del Hombre, coincidentemente, es el día del retrete también. Pero no hay cosa más floja, diría mi mamá, no es flojo, es huevón. No hay cosa más floja que decir, pues yo escojo el día de noviembre, un lunes, para hacer un puentecito ahí para descansar, porque me lo merezco por ser hombre. O sea, me merezco el reconocer los logros que he tenido por ser hombre o las aportaciones al trabajo laboral que he tenido por ser hombre. Y además, el que me interese yo por mi salud y el que me interese yo por mis temas personales. Imagínense, ya este es el colmo de la locura. Por eso también nos quise dar un espacio. Pero lo peor fue esto, que la burocracia de Tijuana, del Ayuntamiento de Mexicali, terminaron por descansar y además porque lo establecieron desde su contrato colectivo de trabajo. Ahí establecen más que beneficios en materia económica, además de sus incrementos salariales, también a los princesos, porque no hay otra manera de llamarles, a estos hombres que no les gusta trabajar y que están buscando días para descansar, en un tema que ahora sí les preocupa mucho, la igualdad, que no existe porque hay un poderío del hombre y eso lo vemos y no hay necesidad de decir que uno puede trabajar o no en gobierno, uno lo ve a la distancia. Pues los maestros hicieron lo propio, hubo unos que sí les hicieron caso, otros que no, y el personal administrativo al final del día pues les dieron, y a los que no les dieron estaban ahí con una cantaleta llorando y gritando que cómo era posible que no los contemplaron, pobrecitos estos princesos. Y además de esto, pues mire, la sección 2, las facilidades por el día lunes 24 de noviembre. Al sector de educación, al administrativo y operativo, ahí andaban, chille y chille, que porque a ellos no, que pobrecitos, que no es posible. Y bueno, ahí va el gobierno a darles el día para que no anden ahí. Lamentable, muy, pero muy lamentable. Y pues bueno, a eso se le agrega que también en media superior el CECITE dijo, no, sí les tengo que dar el día. Pero en Cobach no, pues no les tienen que dar el día, a nadie le tienen que dar el día. Es increíble, o sea, es de verdad inaudito esto, inaudito. Ojalá que recule el sindicato y que entiendan que esos son días de trabajar. Por eso también la población se enfada de, hoy no tuvimos servicios en trámites, más que los de urgencia, en los gobiernos municipales, estatal y en el Congreso, porque pues se le ocurre a los sindicatos, en contubernio con los gobiernos, aceptarles un derecho a tener un día. Pues ¿qué sigue? ¿Qué otro día sigue? ¿Qué otro día se les antoja que se les asigne? Eso de verdad es una vergüenza. Y ahora sí, ya por último, el tema del operativo Mueble Viejo, que le digo, hoy inició. Si tiene usted oportunidad y siente que es usted o su familia, ¿cómo se llama? Acumulador o acumuladora, es momento de sacar sus cachivaches y llevarlo a estos diferentes puntos que se encuentran en Mexicali. Son 5 puntos que estableció el gobierno municipal para el operativo Mueble Viejo. Uno que se encuentra ahí en el centro de acopio Independencia, otro el acopio de Paraíso, el otro en Portales, el otro en Ángeles de Puebla y Centenario. Aprovéchelo, por favor. Son toneladas que se sacan de basura que tenemos en nuestra casa y tenemos toda esta semana para hacerlo. Así que hay que tener la oportunidad. Con esto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la noche. Y no festeje el Día del Hombre. No sea ridículo, por favor. Lo dejamos con la diputada Dailén García. Vaya ríspida comparecencia que tuvo con el secretario de Economía el pasado viernes. También los dejamos con la gobernadora del estado. Un mensaje que se tiene también de los apoyos que se han venido asignando. Gracias, que tenga buen día.
¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Nos encontramos aquí acompañados de la diputada Dailín García. Diputada, recién acaba de culminar esta glosa por parte de la Secretaría de Economía e Innovación. Yo soy como presidenta de esta comisión, la cual le tocó recibir esta comparecencia. ¿Nos puede dar su opinión al respecto, por favor? Claro que sí. Hoy estuvimos acompañados de la Secretaría de Innovación. En la Comisión de Desarrollo Económico nos preocupamos muchísimo por diferentes indicadores que hoy tenemos. Los indicadores nos reflejan cuál es la realidad de nuestro estado y bueno, vemos grandes inversiones, vemos una contracción en el tema del empleo, vemos que han cerrado empresas y bueno, nos preocupa muchísimo, así que eso fue lo que estuvimos cuestionando. Hubo una serie de acompañamientos de las diputaciones en donde vimos avances, por ejemplo, en el registro de artesanías, de emprendedores, de MIPYMES. Ha habido diversos estímulos al respecto. Hoy hablamos de eso, pero también hablamos de los enormes retos que seguimos teniendo, como el tema de la inseguridad. Al final, pues, es el problema más grande ahorita, el asunto de la extorsión, exactamente, que nos sigue preocupando muchísimo. Entonces, pues bueno, decirle a la gente que nos está viendo a través de este video, pues que seguimos trabajando por el desarrollo económico de Baja California, que sabemos de la cuestión que se ha perdido el empleo hoy por hoy, pero que también sabemos que estos retos, pues hay manera de darles la vuelta y vamos a estar trabajando en equipo para consolidar que durante el 2026 tengamos mayor inversión en Baja California. Diputada, finalmente, en materia legislativa, ¿qué acciones estarían tomando por parte de la comisión? Sí, justamente estuvimos platicando que vamos a empezar a reunirnos con el sistema de seguridad para ver el tema del cobro de piso, de la extorsión y sobre todo de cómo tener esto controlado, porque se tiene que hacer un combate de manera frontal a todo esto que ha ocurrido. Hay incluso mucha gente que lo está viviendo, que lo está padeciendo, porque hoy vemos que es un cierre de cortinas, un cierre de empresas y un llamado a que se van a la informalidad. Entonces, no solamente es menos recaudación, menos impuestos, pero es menos pago de IMSS, es menos salarios bien remunerados y todo esto está pasando porque pues evidentemente no se puede tener una empresa en la formalidad si te están cobrando el piso, si hay extorsión y además los impuestos estuvieron incrementando. Tenemos un impuesto sobre la nómina del 4.25. Así que hablamos de trabajar en equipo, la comisión lo estuvimos conversando. Vamos a reunirnos con el tema de la seguridad y sobre todo vamos a tener un acompañamiento también en la ley de proveeduría local para ayudar a las MIPYMES. Diputada, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. No, gracias. En Baja California sigue fortaleciéndose el apoyo para quienes quieren emprender. Este último año, más de 1,500 proyectos recibieron financiamiento, capital semilla o capacitación, incluyendo negocios encabezados por mujeres, personas mayores de 50 años y empresas que están creciendo. La gobernadora Marina del Pilar impulsa una estrategia que facilita el acceso a crédito y acompañamiento para que más emprendimientos avancen. Entre los resultados destacan 769 proyectos de 50 y más, 409 nuevos negocios y más de 500 emprendimientos en colonias con mayor rezago. Además, más de 4,000 personas se capacitaron para mejorar sus actividades. Si tienes un proyecto o quieres iniciar uno, puedes acercarte a la Secretaría de Economía e Innovación para revisar las convocatorias y requisitos disponibles.